Bienvenidos a este paréntesis de arte y pensamiento que abrimos cada semana desde la Asociación Hermanos Aís. Esta vez nos acercamos a la obra de un joven director de teatro, estudiante de la carrera de Teatrología en la Facultad de Arte Teatral de la Universidad de las Artes. Villareño de nacimiento, por mucho tiempo radicado en el espirituano municipio de Fomento y devenido habanero. Sobre la obra de Kiusbel Rodríguez Castiñeira conversamos hoy. Acompáñeme. Amante furtivo de las tablas, nuestro invitado de hoy es miembro de la Asociación Hermanos Aís. Entre sus principales galardones se encuentran 2 premios a la mejor puesta en escena en el Festival Nacional Olga Alonso en 2011 y 2013 y el Gran Premio del año 2018. También el premio Escaramujo a la mejor puesta en escena que le entregara la Brigada José Martí en 2017. En su experiencia profesional se encuentra su trabajo como colaborador de la Misión Cultura en Venezuela, profesor de Historia del Teatro en la Escuela de Instructores de Arte de Santi Espíritus y metodólogo del Consejo Nacional de Casas de Cultura. Actualmente se desempeña como asistente de dirección del Grupo Teatro de la Luna y dirige su propio proyecto, Agón Teatro, un joven que poco a poco comienza a abrirse pasos en el panorama escénico del país. Kiusbel, bienvenido al programa. Muchas gracias. Qué gusto tenerte aquí y que nos cuentes cómo fue tu inicio en el teatro y por qué escoger esta manifestación y no otra. Bueno, seré breve en esa parte de cómo de contar mi inicio en el teatro. Vengo de una familia que nadie estudió teatro, que absolutamente nadie tiene que ver con el arte, y eso es algo que siempre me he preguntado. Pero cuando estoy ya en séptimo grado, en esa etapa de adolescencia, siendo además gemelo con un hermano que estudiaba conmigo, es la etapa de que cuando uno ya empiezan a ofrecerte círculos de interés. Y como vengo de un municipio, Fomento, Santi Espíritu, desde que ya yo tenía 5 o 7 años, sí me llevaban al teatro porque ahí se hacía el único festival que existe en el país, internacional de hecho, que es el Festival Olga Alonso. O sea que ya yo ahí por lo menos veía teatro. Y entonces llega un día un compañero mío y varias compañeras de aula y vamos a anotarnos en este taller, en esto que es un taller de teatro. No sabía ni lo que era un taller de teatro. Y bueno, nada, empezó a gustarme debido a una gran profesora, una gran instructora que existe aún todavía ahí en Fomento, que se llama Teresa González Conde, que sabe de teatro. Y eso es importante porque sabía cómo jugar con nosotros los adolescentes. Y luego, eso fueron 3 años, séptimo, octavo, noveno, igual tenía estaba en otro círculo de interés de biología, o sea, polos opuestos, la ciencia y el arte. Hoy se habla de eso, antes no, en aquella etapa no. Y bueno, nada, para hacerte cuento corto, como te dije, en noveno grado, ella nos convida a todos a hacer la prueba de la academia en Santa Clara. Fuimos, yo estaba volado en fiebre, nunca se me va a olvidar. Y resulta ser que aprobé como actor, pero decidí no entrar. Y entonces al mes hicieron las pruebas de instructores de teatro, que vinieron los mismos profesores que me vieron en la academia de Santa Clara para ser actor, vinieron a hacer las pruebas de instructores y creo que entendí que era para mí mejor dar clases, o sea, dirigir, que no sabía tampoco lo que era dirigir, pero la prueba es diferente a una prueba de quien quiere estudiar actuación. Y era una prueba de dirigir a los compañeros míos. O sea, cómo tú montarías una obra de teatro, cómo tú... Y eso fue algo que me llamó mucho más la atención. Aprobé las 2 escuelas, la de academia y aprobé la de instructores de teatro y me fui ahí. ¿Y escogiste? Me fui ahí con 2 amigas. Recuerdo que unos se fueron para actuación, ya hoy no son actores, dejaron todo aquello, se graduaron y todo. Y yo decidí irme con 2 amigas mías que todavía sí ya son instructoras, una radica en Cienfuegos, otra radica en Fomento todavía, y yo me fui para la de instructores de teatro en Santa Clara, que es una gran escuela, fue una gran escuela, que nuestro comandante Fidel Castro fue quien inauguró esa escuela, y para mí fue una gratitud enorme porque me enseñó realmente de esa etapa de adolescente, noveno a 10º grado. Era un cambio grande porque yo jamás, vuelvo y te repito, mi padre no quería que yo estudiara eso ni nada y yo decidí hacerlo en contra de la voluntad de mi familia. ¿Cómo fue esa primera sensación en un escenario como profesor de arte, de teatro? Yo diría que fue cuando comprobé en ese paso de primer año, segundo año, que ya te empiezan a orientar ejercicios de tú cómo dirigir una obra de teatro, que empiezas a estudiar teatro cubano en segundo año, porque el primer año de una escuela, tanto de los actores como de instructores de teatro, tú estudias el silencio orgánico, no estás en el texto todavía, pero cuando empezamos a estudiar ya obras como la de Abelardo Storino y dirigir obras como la de Héctor Quintero, Contigo Pan y Cebolla, todos esos géneros de nuestro teatro que ya lo empezamos a abordar y cómo además dirigir escenas, fue donde realmente de verdad descubrí ahí que me interesaba eso, dirigir.
y dar clase de enseñar a que actúen. Eso fue esa etapa de segundo, tercer año de la carrera de instructores de teatro. Bueno, pues precisamente tus inicios fueron en la escuela de instructores, que ya me habías hablado un poco de la importancia que le concedes a la escuela, pero además la importancia que también le puedes conceder al teatro aficionado, que sobre todo en las provincias del país forman una parte importante de la programación cultural. Le doy mucho valor, sobre todo vengo de ahí, y yo creo que todo es una palabra importantísima que Omar Bariño, un maestro que ahora mismo tengo en el seminario de crítica, decía una vez en el Festival de Fomento, una palabra preciosa que viene del latín amateur, significa amador, o sea, es amar el teatro, es amar un oficio. A veces se ha desvalorizado mucho tanto decir, tú eres aficionado, o que hay una afición hacia eso, o sea, tú al final te gusta el teatro, y el teatro quien lo hace, entonces ya sea un aficionado o sea un profesional, el aficionado es quien se dedica a eso, además de tener un oficio. Un médico puede ser un artista aficionado, o sea, estamos hablando de esos términos que al final han tenido su polémica. Yo adoro el movimiento artista aficionado en el país, de llevar, por ejemplo, textos que me interesaban, como de Rogelio Elizondo, y luego esos textos ya fueron ganando un vínculo no solamente con la comunidad, sino ya en festivales, por ejemplo, y en instituciones como es Santa Clara. Todo ese vínculo me fue fortaleciendo mucho. Y fue precisamente ese espacio el que te ayudó a decidirte por la dirección. De eso vamos a hablar más adelante, porque ahora te propongo hacer una pausa en la conversación, y a usted, por favor, siga con nosotros. En minutos regresamos. El repentismo y el rap. Vaya fiesta del lenguaje, qué tremendo maridaje desde la tonada al trap. Tenemos el handicap de que no se nos valora pese a lo bueno que aflora de toda la oralitura. Que esto no es arte de altura, ¡ja! Se van a enterar ahora. La vida es improvisar, como el jazz, como el rap. Cada día va rimando y tus pies son el compás. La vida es improvisar, como el jazz, como el rap. El repentismo está en la calle, en el aire de la ciudad. La vida es improvisar. La vida es improvisar. La vida es improvisar. Oh, la vida es improvisar. Tú hablas en décima. Yo necesito el freestyle para respirar. Los versos no tienen sílabas métricas. Salgo a la calle y son artes escénicas. No te puedo explicar. Todo el mundo guerreando son hijos de Genghis Khan. Cargando su cruz y no se llaman Celia. Tenemos la poesía en la médula y desde arriba disparan metáforas. Tú sigues escribiendo por el celular. En el Twitter el fantasma de Congora. Despertar en una jam sesión peculiar. Siente la música dentro del coco. Ya sé que tu cara me esconde una décima esquina. En la yace en la espina dorsal. Mi Habana de callejones, de intelectual guapería, de sol de noche y de día, y de afinados pregones. En tus calles hay millones de rimas adoquinadas, y las foráneas pisadas saben que entre tus esencias las mejores experiencias siempre son improvisadas. Las mejores experiencias siempre son improvisadas. La vida es improvisar, como el jazz, como el rap. Cada día va rimando y tus pies son el compás. La vida es improvisar, como el jazz, como el rap. El repentismo está en la calle, en el aire de la ciudad. La vida es improvisar. La vida es improvisar. La vida es improvisar. Oh, la vida es improvisar. Hoy se unen en esta pista, sudando versos por fuera. La repentista rapera y el rapero repentista. Yo, el freestyle es el que corre por mis venas. Ve nada más como suena. Fusionando elementos como un alquimista. Artistas de la nueva era. Ya te saqué la lista. Si donde el arte es certero, no puede hacer un rapero lo que hace un repentista. Tengo versatilidad y un flow rotundo. Rapeando me levantan las manos todo el mundo. Suelo decir más que décimas. Son frases en décimas de segundos. Estoy
repentismo, verso la rima y payada a ritmo del galeón y el canto de mejorana. El punto cubano, hermano, con la copla y la topada, la piquería y la trova de mi gente colombiana. El guapango, el decimal picante, tierra mexicana. La zamba de las palabras de una mente improvisada. La que canta con una librería que no está cerrada. La pachanga con el ron y la guitarra de madrugada. Improvisar como el jazz, como el rap. Cada día va rimando y tus pies son el compás. La vida es improvisar como el jazz, como el rap. El repentismo está en la calle, en el aire de la ciudad. La vida es improvisar. La vida es improvisar. La vida es improvisar. Oh, la vida es improvisar. Paparito en la casa, para en el beat. La risa, hermano. Continuamos conversando con el director teatral Kiusbel Rodríguez, un joven que se abre paso en el actual panorama escénico dentro de la isla. Kiusbel, nosotros estábamos hablando de tus dotes para dirigir dentro del mundo del teatro y que además te ayudó mucho esto en la misión que cumpliste en Venezuela. Cuéntanos cómo desempeñaste este rol allá y qué te aportó como artista. Venezuela y la experiencia que tuve en el estado Barinas, donde fui a trabajar, donde me ubicaron a trabajar, marcó mucho también en esta etapa mía con esa pasión de dirigir. Allí había un objetivo, o sea, cada colaborador que iba de la Misión Cultura sabía que no iba a actuar, sabía que iba a ir a trabajar como profesor de arte en la comunidad o donde te tocara, ya fuera en una universidad, a mí me tocó en la propia comunidad. Y eso es algo que lo tendré marcado para siempre. Una, porque al llegar, y también es empezar de cero, o sea, es cómo tú llegas a una escuela, y yo siempre tuve la peculiaridad de que no me gustaba trabajar en escuela. Como ya venía con la experiencia de trabajar en casas de cultura, que el aficionado o viene allí o tú lo buscas en la comunidad, entonces pues tenía ese contacto ya directo, que es el que me gusta. Y empecé a hacer convocatoria a jóvenes, adolescentes que estaban en las escuelas, en los liceos de allí. Y como me tocó vivir en una casa comunitaria, dentro de un estado de mucha violencia, muy convulso, yo vivía al lado del aeropuerto, mira qué cosa más extrema, o sea, de un aeropuerto que daba en la ciudad de Barinas y de la cárcel, o sea, de la prisión del estado Barinas. Y entonces siempre tuve ese riesgo y temor, por supuesto, pero decía que no iba a tener, el miedo lo vencí rápido. Me tocó vivir con una escritora de Villa Clara, que ella, hoy por hoy, una gran escritora joven también, le gustaba, era apasionada de dar clases. Decíamos, vamos a vincular esto, yo voy a convidar a alumnos, tú vas a convidar a quien le gusta escribir. Ellos no sabían qué cosa era escribir, qué cosa era un taller de teatro, lógicamente. Y al llegar yo allí en esa primera experiencia, fui rápido. Había que empezar por una actividad y que esa actividad me vieran primero actuando a mí y a ella. Ella tuvo que actuar conmigo, con textos que fueran de allí, de las historias de Venezuela, que ellos son muy apasionados a eso, que nosotros hoy casi que hemos perdido, pero las leyendas de allí para ellos son muy importantes. La Llorona, el Silbón, entonces eso fue atrapándolo. Rápidamente, en un mes, yo me puse un cronograma. Cuando vino a ver 3 meses sin exagerarte, yo tenía mi grupo de teatro para niños, con niños, y tenía el grupo de adolescentes. Con el de niños me marcó mucho el hecho de una investigación que hice rápida, a partir de un libro que fue el que me llevé, que era Cuentos del Arañero. Y ese libro le hice una versión para escena, que ellos no sabían lo que era eso, pero ya yo sabía lo que quería hacer, era un guión donde vieran a ese Chávez niño, ese Chávez que ellos amaban y aman tanto todavía. Lo vieran, y entonces fui especulando una historia donde investigué, fui a Sabaneta, porque vivía en Sabaneta, o sea, cerca de Sabaneta, y sencillamente la obra tuvo rápidamente una emoción para ellos grande. Llegó a tener 19 niños en escena, y uno de esos niños, por imagen de casting, lo busqué como si fuera ese Chávez niño, y fotos que fui mirando, y una investigación rápida, y eso atrapó todos mis aficionados. Ya no tenía después 20 ni 30, sin especular llegué a tener 50 niños que luego se presentaron con esa obra Cuentos del Arañero en el Domo de la Ciudad Deportiva, en una campaña electoral donde Maduro fue y vio la obra. Eso fue emocionante, tanto para los padres de ellos como para mí. Marcó muchas etapas y dije, estoy bien, o sea, voy caminando bien. Y con los adolescentes fue igual. En Cuba nunca había hecho teatro de calle, ni en la calle. Y allí
logré investigar a partir de la obra de César Reginfo, dramaturgo importante, cómo yo llevaba ese vínculo de textos de teatro venezolano a una seriedad ya mayor que pudieran representarlo incluso en la calle, no llevarlos al teatro porque no había un teatro allí donde nosotros estábamos, quedaba lejos, distanciado. Entonces la Misión Cultura tenía sábado por sábado actividades que hoy te tocaba a ti, hoy le tocaba a esta circunscripción, y entonces ahí fui exponiendo todo mi trabajo hasta llegar luego a Caracas y luego hacer giras con esos niños por Venezuela. Yo creo que esa misión fue muy importante, no solo para los venezolanos, sino también para los cubanos, porque yo fui de las niñas que aprendió con mis instructores de arte sobre la culebra de Ipure, muchos bailes y tradiciones venezolanas que nos llevaron a nosotros a la comunidad, y eso también te enamoró de... El vínculo de todas las manifestaciones allí es importantísimo. El vínculo del teatro con toda la danza, con todo, y cómo poder unir todo eso al gusto de ellos y a enseñarles la parte ya artística, técnica, que es la que ellos a veces no tienen, para mí marcó mucho, 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 mucho. ¿Cuándo decides venir a la capital, radicar aquí? Termino en Venezuela y vuelvo a trabajar, terminé mis 3 años allí y comienzo a trabajar en la Casa de Cultura de nuevo de Fomento, que siempre para mí es muy emocionante, lo digo así, ¿verdad? Te lo puedo conversar. En ese tiempo no hubo teatro en Fomento, no hubo quien dirigiera teatro, y al llegar un heladero que vendía helado me dijo, llegó el hombre de Teatro de Fomento. Para mí era muy exagerado, pero bueno, realmente volví a tener en cuenta el Festival de Olga Alonso, a dirigir la parte artística, a invitar artistas como, repito, Osvaldo de Mayo, que dieran talleres, siempre eso en colaboración con el Consejo Nacional de Casas de Cultura, y ya seguidamente empecé a trabajar un año más. Y ya, entonces, al crear una obra de Abel González Melo, sentía la necesidad de entrar a estudiar. Siempre me gustó estudiar dirección, pero en el ISA, en ese momento que yo hago mis exámenes, no existe la carrera de dirección. Lo que existe es una maestría en dirección, y luego, entonces, la oportunidad que siempre me hablaron fue teatrología, haz la prueba en teatrología. Vine con los ojos cerrados, dormí 3 noches en la terminal, que tenía muchos amigos, no estaban en Cuba, hice mis exámenes y aprobé. En el 2017 y a 2018, entonces que me mudo para La Habana porque había aprobado la carrera de teatrología en curso para trabajadores. Bueno, de cómo influyó esta decisión en tu vida estaremos hablando en la próxima, después de esta pausa. A usted, por favor, no pierda la sintonía. Prueba cámara. Venido. Estoy rodando. ¿Qué tan alto tengo que gritar para que puedas escuchar mi voz? ¿Cuánto más me he de arrodillar para que juegues a sentirte como un dios? Cada día que se marcha me lastima más. Ver las horas escaparse es como un puñal. El silencio me deshace cada día más. Y aunque grite nada cambia, esa fría lluvia que cae sobre mí. Llueve sobre mí. ¿Cuánto más debo gritar para que
Continúa abierto este paréntesis con el joven teatrista Kiusbel Rodríguez, que ha transmitido con su trabajo desde la labor comunitaria hasta los principales escenarios del país. Kiusbel, nos quedamos en la parte donde me contabas cómo cambió en tu vida como creador el trasladarte hasta la capital. Hice ahí una acotación, una pausa grande. Sabía de hecho en esa última función de una obra que estaba presentando en Fomento y que había ido incluso al Festival de Teatro Joven de la HS en Holguín, sabía que iba a demorar en volver a dirigir. O quizás no, pero tenía ese presentimiento. Y ya en esa función incluso me despedí de todos mis actores allí, de todos los que estaban conmigo durante muchos años, que habían fundado incluso Agón Teatro conmigo, antes de irme a Venezuela. Y luego cuando llegué a La Habana, me quedaba claro que no iba, en ese momento de llegar, que iba a empezar la teatrología, no iba a dirigir todavía, no iba a trabajar en una casa de cultura, ya yo venía claro. Y entonces me propone, la que atiende la directora de los metodólogos me propone trabajar en el Consejo Nacional de Casas de Cultura como metodólogo, que la excelente Celia durante muchos años estuvo de metodóloga y ese año se jubilaba. Y para mí fue así, bueno, hacer esa labor que ella tantos años había hecho y entrar en el lugar de ella era un reto grande. Pero como de una manera u otra creo que yo sí podía también hacerlo. Y empecé a trabajar en el Consejo Nacional de Casas de Cultura. Ese fue mi primer trabajo que tuve en La Habana, no como creador. Ahí eres ya una persona que guías procesos, que guías la metodología del trabajo ya en todo el país, de las casas de cultura, de todos los eventos que hay, ya si sea en el movimiento de artistas aficionados. Y entonces fue eso, lo primero que hice. ¿Cuáles son tus referentes? Mi principal referente es Teatro de la Luna, que dirige el maestro Raúl Martín, Carlos Celdrán, Poéticas Diferentes, y Carlos Díaz. Carlos Díaz, Teatro del Público. 3 grupos que yo me desvelaba por venir a ver a La Habana, sus estrenos. Siempre los voy a tener de verdad de referente y ahora que comienzo a hacer mi tesis de teatrología, están ahí. Están ahí esa influencia de su forma de hacer teatro tantos años en la capital y que han hecho con su teatro. Ese es mi verdadero referente. Y es lo que quiero investigar, por qué son mis referentes. Qué bueno que sean tus referentes cubanos y personas con las que conversamos a diario. ¿Qué importancia le concedes al HS para la realización de los jóvenes creadores? Bueno, la HS llegó también a mí de igual manera por Liumila Quincose, que estuvo muchos años de presidenta en Santi Espíritu, y cuando empezó a ver mi obra, que yo me movía a los festivales que había en Santi Espíritu de diferentes manifestaciones del arte, me dijo, ¿por qué no mandas el expediente tuyo y te haces miembro y hacemos miembro a los demás representantes de tu grupo? ¿Por qué no lo intentas? Le dije, en ese momento me acuerdo que estaba Jaime Gómez Triana, que hoy es por hoy profesor mío en ELISA, y era quien estaba en La Habana, o sea, atendía la sección de artes escénicas, y ahí elaboramos el expediente sin pensar que y aprobaron todos, éramos como 7 y eran 8 conmigo, todos aprobamos ese año y comenzamos la célula que teníamos ahí en Fomento, o sea, de la manifestación de artes escénicas. Yo nunca lo que escribí a becas, te voy a ser muy honesto, o sea, la HS tiene muchísimas oportunidades para los jóvenes. Creo que la mayor oportunidad mía fue el estar en Fomento y el participar en los eventos de la HS, como por ejemplo el de Santiago de Cuba, que participé ya estando en La Habana, o el de Holguín, que sí participé estando en Santi Espíritu. Todo eso para mí ha significado mucho también. Creo que es un privilegio para mí y para los que estuvieron conmigo, no solamente tener el carnet, sino de verdad que tú puedas participar en esas reuniones con los demás jóvenes. Creo que ha significado mucho para mí la HS también, mucho. Y hoy en La Habana me siento muy agradecido con la atención que tienen conmigo también. Una palabra con la que te definas como artista. Vida. Muchas gracias por acompañarnos hoy y qué linda palabra has escogido para definir tu obra. Hay que estar vivo para hacer arte. Sobre la obra del joven director teatral Kiusbel Rodríguez Castiñeira hemos conversado hoy. La próxima semana volveremos para conocer más sobre la obra de los jóvenes creadores cubanos, sus pasos y desafíos. Te esperamos, no faltes. Por hoy, cerramos paréntesis.